Bien, pues vamos a hablar del matrimonio en el derecho romano. Soy Luis Roberto López y pues aquí inicia mi presentación. Como tal, el matrimonio ha evolucionado a partir del derecho romano, ya que a lo largo de la historia pasó de ser considerado un vínculo sagrado, es decir, que algo que no se podía disolver, hasta hoy en día convertirse como una cuestión de convertirse en una unión más flexible, es decir, en temas como el divorcio o otras cosas. Pues en el derecho romano desde tiempos arcaicos, es decir, cuando apenas se estaba forjando Roma, el matrimonio era visto como una relación vital donde los esposos compartían todo lo que eran y tenían, es decir, eran como un ser conjunto y al ser vistos como un punto religioso, el tan solo hecho de pensar en el divorcio era como algo muy mal visto. Y este matrimonio se daba con el fin de perpetuar la raza, es decir, con el fin de tener más población, ya que en este momento de la historia romana, Roma apenas estaba en su crecimiento. Y ya con el tiempo las costumbres se relajaron y justo fue con el emperador Justiniano, Augusto, perdón, con el emperador Augusto, que implementó leyes para promover el matrimonio y la familia. Y aquí es importante recordar que el derecho romano establecía a personas, es decir, dejaba fuera de esclavos, aunque ellos tenían su propio tipo de matrimonio. Aunque eso ya fue en tiempos más cercanos a la República y al Imperio. Bueno, y para hablar de matrimonio, primero tenemos que saber cuáles eran los requisitos para contraer el propio matrimonio. En primera instancia se tenía la capacidad jurídica, que no es más que contraer un justo matrimonio, ya que los contrayentes o los esposos debían tener capacidad jurídica, conocida como ius connabium. Y es decir, eso significaba que eran ciudadanos libres, ciudadanos romanos libres, o en su caso extranjeros con un derecho concedido para casarse. Aquí es importante reflejar que en este caso los esclavos quedan excluidos en la capacidad jurídica para cualquier cosa realmente. La otra cosa era la capacidad natural, ya que el derecho romano establecía que tienen que ser púberes, es decir, que tienen que tener una edad mínima. En el caso de las mujeres, se creía que la gestación era a partir de los 12 años, entonces puber, mujer, se establecía que era desde los 12 años en adelante. Y para los varones, esta pubertad, podría decirse, empieza desde los 14. Otra cuestión muy importante que incluso hasta el día de hoy sirve para el matrimonio es el consentimiento. Consentimiento, conocido como en latín affectio maritalis, los contrayentes tenían el consentimiento de decir que sí querían casarse, aunque también influía mucho el pater familias, ya que todos los agilen iuris, o sea, la parte de la familia del pater familias, siempre se veían obligados hacia él. Es decir, si el pater familias decidía con quién se casaba un hijo o una hija, se tenía que hacer caso. Eso claramente en un periodo más antiguo de Roma. Igual con esto de la antigüedad de Roma, podemos referir a la clasificación del matrimonio, que existían dos, el matrimonio cum manum y el matrimonio sine manu. El cum manum fue utilizado más que nada en las épocas arcaicas del derecho. En el cum manu, que fue el primer tipo de matrimonio, la mujer quedaba sujeta a la potestad del marido y por ende se encontraba a la potestad del pater familias de dicho marido. Lo que esto implicaba una fusión de patrimonios, es decir, la mujer como tal ya no tenía bienes propios, sino que todo le pertenecía a la familia del marido, por ende al pater familias. En este caso, la mujer como tal pasaba a ser parte de la otra familia y perdía ciertos derechos que tenía con el otro pater familias. Y ya más reflejado en la República y sobre todo con Justiniano, se vio más a menudo el cinemano, que ese tipo de matrimonio, debido a los cambios sociales y económicos que estaba formando Roma, esta forma de matrimonio se volvió más común, donde los patrimonios como tal de los esposos se mantenían separados y la mujer conservaba su propiedad y la administración de ella. Claro, siempre bajo la tutela de algo, ya que la mujer pues realmente nunca fue, digamos, tenía esa capacidad legal de decidir sobre sí misma y sus cosas. Aquí también es importante destacar que la dote, que es lo que se daba como la riqueza que se daba hacia la familia del esposo para la mujer, siempre le pertenecía a la mujer y en este caso el patrimonio como tal sí estaba muy dividido. Y recordemos que en tiempos arcaicos la disolución del matrimonio era mal vista, es algo como que no existía, ya que era algo sagrado. Pero conforme fue avanzando la época de Roma, más que nada en la República y en el Imperio,
todo fue cambiando y en esos casos se decía la disolución del matrimonio, que las principales causas eran la muerte, incapacidad de sobreviviente, divorcio y repudio. Muerte, pues es sencillo, simplemente si el esposo o la esposa moría, el matrimonio se acababa. Y la incapacidad sobreviviente se refería más que nada a si el esposo iba a una guerra o algo así y llega con una incapacidad, la mujer y el mismo esposo podría tomar la decisión de divorciarse. En cuestión del repudio, este repudio se utilizaba, o más bien, el esposo solo tenía la capacidad de hacerlo, ya que podría disolver el matrimonio por causas que él considerara graves, aunque posteriormente se establecieron mecanismos de control como el tribunal doméstico y la intervención de los censores. En este repudio como tal, el hombre siempre tenía esa capacidad de decir se acabó el matrimonio, la mujer no tenía ningún tipo de decisión sobre esto. Y en estas, ya que fueron en la República y en el Imperio, entraron estos medios de control, como les dije hace un momento, que es el Tribunal Doméstico y las intervenciones de los censores. El Tribunal Doméstico, también conocido como Concilium Domesticum, intervenía en los casos de repudio contra la esposa y estaba integrado por familiares de tanto la esposa como el esposo. Y estos, como tal, emitían una opinión y se ocupaban de proteger económicamente a la mujer en caso de considerarse que no hubiera causa de repudio, es decir, que el repudio fuera algo que no estaba fundamentado. Y por su parte, los censores estaban en el control tenían el control sobre las costumbres y estaban facultados para sancionar el ejercicio abusivo del divorcio. El ejercicio abusivo significaba cuando, digamos, alguien se divorciaba, se volvió a casar y se volvió a divorciar en esta cuestión, por lo cual durante varios siglos se evitó el repudio y ejerció esos casos gravísimos. Es decir, que el repudio solo se utilizó en causas que, digamos, se determinan como muy graves. Y ahora pasamos al divorcio. Como tal, el divorcio se establece del latín que es divortium, puede significar como separarse o alejarse. Y este fue un término muy vinculado al repudio. En pocas palabras, el divorcio es uno de que ambos cónyuges decidían poner fin al matrimonio. En este caso de Roma, sobre todo, el único que tenía esa decisión era el propio hombre, ya que la mujer, como vengo reiterando, no tenía esa capacidad de decisión. Y hablando sobre el divorcio en el derecho romano, aquí se establecían dos tipos de divorcio, que es el divortium ex is causa, es por una causa, y el divortium sine causa, sin una causa aparente. Y estos tipos de divorcios sobre todo surgieron gracias al derecho justiniano, ya que en su periodo y en su código, otra vez decía que el divorcio debía hacerse en presencia de testigos de forma oral o escrita. Y estos igual regulaban el tipo de divorcio, que como ya les comenté eran dos. Como tal, el divortium ex justa causa, este tipo de divorcio solo se podía solicitar por determinadas causales que ya estaban tipificadas, estaban escritas. Un ejemplo de esto sería el adulterio de la mujer o la falsa acusación del adulterio por parte del marido hacia la mujer. Es decir, una falsedad. En este caso, pues, la mujer siempre se veía como beneficiada. Aunque es importante destacar que después de un tiempo, en el año 449, Teodosio y Valentino reintrodujeron el sistema establecido por Constantino, y aumentaron las causas considerables justas para solicitar el divorcio unilateral, las cuales podían ser interpretadas tanto por el marido en contra de la esposa como de la esposa en contra de su marido. En este tiempo de Roma, pasando de Justiniano, como que fue un poco más flexible esta cuestión del divorcio, ya que incluso si las dos partes estaban de acuerdo, podrían divorciarse, ya no con una, digamos, causa tan grave. Y por su parte, el divorcio sin de causa, este divorcio como tal se presentaba en los casos en los que no estaba prevista la ley de una causa o motivo por el cual se solicitaba la disolución del vínculo matrimonial. Este divorcio afectaba en la dote de quien lo pidiera, es decir, este divorcio era al parecer sin una causa aparente, ya que no tenía como tal una justificación o algo que las leyes dijeran que era causa de divorcio. Y refiriéndonos a la dote, esta como tal se repartía entre según quien lo pidiera. Pero sobre todo si la dote era de la mujer y se había casado por el cinemano, esta dote siempre le pertenecía a ella. Y bueno, como tal fue un pequeño repaso de lo que es el matrimonio en el derecho romano, y un poquito de cómo fue evolucionando, ya que de tiempos arcaicos era algo que
era de toda la vida, es decir, algo vitalicio. Y conforme fue pasando las épocas de Roma, sobre todo en la República y en la época del Imperio, sobre todo con Justiniano, todo esto de la familia y sobre todo del matrimonio fue cambiando, siéndose más flexible hasta la cuestión del divorcio, perdón. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.